Pensamiento del día, miércoles 5 de febrero. Testimoniar la fraternidad. Brasilia, 28 de noviembre de 2003. Para poder decirles algo que pueda ser una luz y un empuje para su compromiso al servicio del bien común, me parece que tenemos que dirigir la atención al tiempo en el que vivimos. Trabajar precisamente por la unidad de los pueblos, respetando sus miles de identidades. Es lo mejor que se puede hacer y es alcanzar el fin mismo de la política, el mayor bien común que se pueda esperar. Pero, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el camino para alcanzar este objetivo? Para alcanzar una meta tan alta y comprometida, nada hay mejor que difundir por todas partes en el mundo una potente corriente de fraternidad. Es el don esencial que Jesús le hizo a la humanidad. Él antes de morir pidió: Padre, que todos sean uno. Y revelando la paternidad de Dios, introdujo en la humanidad la idea de la fraternidad universal. Chiara Lubich, fragmentos del mensaje al movimiento político por la unidad en Brasil. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21.